San Juan 16, verso 33. Y también vamos a ir a Santiago capítulo 1, pero vamos a leer primeramente San Juan capítulo 16, verso 33. La palabra de Dios nos dice de esta manera. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Hasta ahí solamente. Vamos a dejarlo ahí. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, mi Dios, te agradecemos, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de estudiar tu palabra, de escudriñarla. Gracias porque nos hablas a través de ella, nos edificas. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos una vez más. Continuamos, Señor. Estamos listos para escuchar tu palabra, Señor, en esta hora. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada una de nuestras vidas en este momento, mi Dios. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas. Y que al salir de aquí, Señor, salgamos diferentes, mi Dios. Fortalecidos por ti, Señor. Transformados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Parece algo que contrario, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos dice, hermanos, ahí en Santiago, ¿verdad? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? ¿Cuántos aquí están gozosos por las pruebas? Por las luchas, por los problemas, por las dificultades del mundo. Nadie quisiéramos eso. Sinceramente, no queremos las pruebas. Pero la Biblia dice, cuando lo vemos desde el punto de vista que Dios lo ve para nosotros, es donde cambia toda la perspectiva, es donde es un enfoque diferente. ¿Recuerdan la semana pasada? Cuando lo vemos desde como Dios lo ve para nosotros, podemos aceptarlo, no que queramos, pero podemos aceptarlo con gozo, porque sabemos que cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios. Recuerdan que la esperanza de la que hablamos la semana pasada, que mientras hay vida y esperanza, eso es como el mundo piensa, pero como nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, también vimos que ese dicho no solamente garantiza, o sea, que más bien no garantiza que sea toda la verdad, pero cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, podemos saber que hay esperanza. Hay esperanza, por ejemplo, para continuar cada día, pero también cuando ya no estemos aquí. Un día, los cristianos, cuando un cristiano deja de existir en esta vida, no que deje de existir, pero cuando un cristiano muere físicamente, su cuerpo, hay esperanza y sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Y Cristo dijo, y sabéis el camino. ¿Por qué? Porque donde yo estoy, ustedes o vosotros también están. La semana pasada hablé de 2 puntos y uno era, debemos de ver eso con una actitud correcta, una actitud firme contra el pecado, ¿verdad? Y la otra era que debemos de verlo como Dios lo ve. Dios nos invita a mirarlo desde el punto de vista de su voluntad. O sea, podemos aceptar que
nuestra vida, cuando nuestra vida está bien, cuando estamos bien con Dios, podemos aceptar que es lo que Dios está permitiendo. Y la Biblia dice que todas las cosas, a los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, a los que aman a Dios. Amén. Así que ahí vamos adelante, y en esta hora yo quiero compartir con ustedes el tercer punto, ¿no? ¿Qué hacer cuando los problemas llegan, cuando las dificultades, cuando las situaciones difíciles llegan a nosotros? Y a veces nos acostumbramos, hermanos, a vivir la vida cristiana, y a veces se nos olvida de dónde hemos salido. A veces nos hacemos pero nos acostumbramos a vivir con tanta, vamos a decir, vivimos una rutina, a veces una rutina espiritual también, de que hoy es domingo y sabemos que el domingo pues vamos a la iglesia y sabemos que vamos a cantar porque cantamos en la iglesia, sabemos que vamos a ir a leer la Biblia porque en la Biblia se lee en la iglesia se lee la Biblia, y nos acostumbramos a muchísimas cosas, ¿no? Pero en realidad debemos de estar centrados, hermanos, en lo que realmente cuenta, lo que realmente es. Y debemos de recordar, aunque el diablo también nos recuerda a veces, ¿verdad? De dónde salimos, de dónde vinimos. Nosotros debemos de recordar también dónde estábamos antes de conocer a Cristo. ¿Recuerda dónde estaba antes de conocer a Jesucristo? ¿Recuerda? Algunos tuvieron el privilegio de nacer tal vez en la iglesia, crecer en la iglesia, sus padres iban a la iglesia, ahí ustedes crecieron, nacieron y crecieron en ese ambiente y siguen hasta hoy, pues gloria a Dios por ello. Pero a veces, hermano, necesitamos recordar el pasado, que no se haga una rutina tampoco, ¿verdad? Necesitamos recordar de dónde éramos. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? El pueblo de Israel habían sido, estaban esclavizados en Egipto, ¿verdad? Y ahí estaban esclavizados, y el Señor Dios los libertó, Dios los liberó de ahí. Así que al mirar hacia atrás, hermanos, es bueno a veces, ¿verdad? Porque nos anima para no desanimarnos cuando los problemas llegan. Cuando las situaciones difíciles llegan, necesitamos, como dice la Biblia, ¿verdad? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios, hermano, Dios le dijo a Israel que recordara, ¿sabe? Quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio. Dios les recordaba, le dijo al pueblo de Israel, ellos deberían de recordar de dónde Dios los había sacado, dónde ellos se encontraban, hermanos. Yo quiero que vaya conmigo al capítulo 6 del libro de Deuteronomio, y luego vamos a compararlo, ¿no?, con nosotros. Mire, dice la palabra del Señor, Dios le decía a Israel que cuando ellos entraran, ellos fueron advertidos. Les decía en el verso 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y cosas llenas de todo bien, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Aquí está la advertencia, o más bien, aquí les está diciendo, esto es el encargo, ¿no? Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nosotros ciertamente, Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad?, olvidando lo que queda atrás, prosigo adelante. Sí, esa es una cosa. Olvidar lo que quedó atrás, eso nos anima a continuar hacia adelante. Pero Dios le decía aquí a su pueblo que no se olvidaran de quién, por qué estaban allí. Ellos eran esclavizados en Egipto y vivían allí. ¿Cómo vivían? Hermano, eran esclavos, trabajaban duro y los azotaban y los maltrataban.
Y ellos eran simplemente, para los egipcios, eran un objeto más. Era una máquina de trabajo que los egipcios estaban usando y los maltrataban. Y Dios, cuando los libera, les dice: cuando entres a esta tierra, acuérdate de no olvidarte. Y eso nos encarga Dios a nosotros, no olvidarnos. Recuerde que por muy pesada que sea la carga que nosotros llevamos, ahora Dios está con nosotros. Ahora Dios está con usted. Dios lo ha liberado de allí. Dios le ha quitado las cargas que tenía. Deuteronomio capítulo 5, en el verso 15, ¿verdad? Nos dice también, miren un poquito hacia atrás, dice la palabra de esta manera. Dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí Dios les estaba diciendo, ¿verdad? Les estaba encargando que descansaran en él, y les estaba recordando que ellos no se olvidaran. Les estaba diciendo que no se olvidaran que habían sido esclavos en Egipto, ¿verdad? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿Sabe que cuando hablamos de Egipto, al aplicarlo en nuestras vidas, Egipto es, si lo ponemos a nosotros, es el mundo. Faraón representa a Satanás mismo que nos tenía cautivos en esa tierra. Nosotros estábamos ahí, éramos esclavos ahí. Usted y yo éramos esclavos viviendo bajo Faraón, bajo Satanás. El libro de Efesios dice que estábamos allí. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 2, cuando la palabra de Dios nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Mire, quiero que vaya conmigo. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Escuche, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí es donde Satanás nos tenía a usted y a mí. Como el pueblo de Israel se encontraba en Egipto esclavo, hermanos, y estaban allí, y hasta cierto punto se habían acostumbrado, por lo que vemos, porque se quejaban después. Cuando Moisés los saca y los lleva por el desierto, ellos se quejaban, incluso querían apedrear a Moisés. Y les decía: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí? Si usted está pensando en regresar a Egipto, al mundo donde estaba, piénselo dos veces. Piénselo dos veces. Pero la gente a veces está tan acostumbrada a vivir en el mundo, como dice aquí, los deseos de la carne. Como dice aquí, ¿verdad? ¿No? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, por naturaleza, hijos de ira. Por naturaleza, lo mismo que los demás. Ahí vivíamos en la desobediencia. Es como la misma desobediencia que opera ahora en los hijos, dice, de desobediencia, en esos pecados, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí vivíamos usted y yo. Debemos de recordar que donde estamos, las luchas, las pruebas, las dificultades, las enfermedades, lo que pasamos cada día, hermano, eso nos lleve no a querer regresar a donde estábamos, al mundo, sino que a ir hacia adelante, hacia la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios nos ha dado cuando nos rescató. Dios tiene un propósito para usted y para mí. No podemos regresar al mundo, por muy difícil que sea la situación. El mundo no nos ofrece nada. El mundo ofrece tristeza, y Pablo lo dice en otra ocasión: ¿qué beneficio, parafraseando, qué beneficio tendrías o tenían de esas cosas de las cuales, dice Pedro, ahora se avergüenzan? Ningún beneficio, porque era solamente
satisfacción en la carne, naturaleza, de la naturaleza humana, pero no había una satisfacción espiritual. Esa satisfacción que, como dice la palabra, solo los hijos de Dios podemos entender. El Espíritu de Dios, quien vive en nosotros, trae esa paz infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Aún en medio de las pruebas y las dificultades, podemos recordar las promesas de Dios, que Él está con nosotros para siempre. Así como Dios estuvo con el pueblo de Israel cuando los sacó, no los sacó para dejarlos en el desierto, los sacó para meterlos en la tierra que Él había prometido, una tierra que fluye leche y miel y donde ellos podían estar bien. Ahora, eso llevaba algunas responsabilidades o muchas responsabilidades. Ellos no deberían acostumbrarse a cómo vivía la gente de aquellos lugares, porque aquellas naciones eran naciones paganas, idólatras, que adoraban a los dioses ajenos. Y Dios les había advertido que no lo hicieran. ¿Y saben qué? Me temo que muchos de los hijos de Dios, hermano, a veces nos dejamos arrastrar por aquellas cosas que todavía el mundo nos ofrece. Estamos en el mundo, recuerde, pero no somos del mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero el Señor nos dice dos cosas. Él nos da su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor nos dice que tendremos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí. Dice, yo he vencido al mundo. Debemos de recordar de dónde estábamos, de dónde Dios nos sacó y hacer un autoexamen y decir, bueno, ¿qué será mejor para mí? ¿Regresarme a donde estaba? ¿A la basura que el mundo me ofrecía? ¿O continuar hacia la meta que Dios me ha puesto? Sí, hay luchas, hay pruebas, hay dificultades en el camino. Recuerde que Dios nos ha tomado como una joya, como una perla de gran precio, donde Dios nos sacó a lo bruto, ¿no? Estábamos allí, pero Dios nos está puliendo, Dios está trabajando en nuestras vidas, Dios está obrando en nosotros, Dios sigue obrando en usted y en mí. Una de las cosas que el apóstol Pablo nunca se le olvidó fue eso, que un día yendo en persecución de los cristianos, con cartas de los sacerdotes y de los principales líderes del pueblo de Israel, iba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos para traerlos a Jerusalén, maltratarlos y aún matarlos, meterlos en la cárcel. Y a él nunca se le olvidó, cuando en aquella ocasión rumbo a Damasco el Señor le apareció, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo dijo, ¿qué quieres, Señor? Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y Pablo fue obediente, dice, él lo narra en el capítulo 26, dice, fui obediente a la voz de Dios. Imagínense, a él nunca se le olvidó. Pablo le decía a Timoteo, doy gracias. 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, escuche, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Ahí estábamos usted y yo. Usted y yo también estábamos ahí. A veces el diablo nos pone que es por nuestra fuerza. El diablo nos pone a veces que es porque nosotros podemos. Y nos dice, tú puedes, es por ti que tienes lo que tienes, es por ti que estás aquí, es porque tú te esfuerzas, porque eres muy trabajador, eres inteligente, eres tú, es por ti, tú mismo, ¿no? No estamos aquí por eso. Es que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Dios le decía al pueblo de Israel, cuando ustedes disfruten de todas las bendiciones, que tengan casas llenas de cosas que ustedes no juntaron, que coman del fruto que ustedes no plantaron,
y todas aquellas bendiciones que había, no te olvides. Recuerda de dónde Dios te sacó. El pueblo de Israel debería recordar de dónde Dios lo había sacado. Y usted y yo también debemos recordar de dónde Dios nos sacó. No vale la pena regresar a donde Dios nos sacó. No vale la pena. Nuestras vidas estaban vacías, buscando sentido a la vida, cómo enfrentar el mañana. Tal vez usted se dormía con miedo, temblando, porque hay dentro de cada ser humano, Dios puso eternidad. Y usted sabía cuando estaba sin Cristo qué iría a pasar si esa noche el Señor lo llamaba y no estaba bien con Dios. Pero hoy, qué bueno, hoy podemos, el salmista decía, yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Fíjese nada más, qué bendición. Cuando usted está pensando en regresar, piense en ello. Piense en que los problemas más grandes que le puedan venir, recuerde que Dios está con usted. Antes estaba solo viviendo, estaba muerto en delitos y pecados, dice Efesios, pero hoy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la Biblia lo dice, ¿verdad? El gigante, Dios poderoso está con usted y está conmigo, está con nosotros. Lo que está pasando en el mundo hoy, hermano, nos pone a pensar cómo el mundo está cambiando tan rápido. Lo que está sucediendo. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos por lo que está pasando en el mundo. Realmente, si usted lo ve desde el punto de vista espiritual, lo que está sucediendo en el mundo, hermanos, es simplemente la plataforma que llevará, hermano, o que está llevando al mundo a donde la Biblia dice que tiene que llegar. La ciencia ha aumentado. Increíblemente. La economía. La religión. Muchos tienen religión y buscan religión. Ponen sus esperanzas en líderes religiosos. Ponen sus esperanzas en la economía, por alguien que promete bienestar financiero, económico, cosas materiales. Pero sabe una cosa, hermano, hoy tenemos todo eso, pero nada de eso satisface el alma del ser humano. Y nada de eso satisface lo que Dios nos promete a sus hijos. Recuerdo que le dijeron los discípulos a Jesús, cuando les dijo que se iba, Felipe le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino, ¿cómo dices? Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos se identifican con el pueblo de Israel y con Pablo mismo? Es bueno mirar hacia atrás, hermano, no solo para recordar de dónde Dios nos sacó, porque eso nos anima a servirle mejor, a hacer las cosas para la gloria de su nombre. Eso nos anima a vivir en santidad en medio de un mundo que se pierde. Eso nos anima a ser santos cada día porque Él es santo. Eso nos anima a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque solo somos peregrinos, sabiendo que Dios camina a nuestro lado. Él promete, dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, con mano firme, fuerte, poderosa, para llevarnos hacia adelante. Por eso Pedro decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza nueva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? El mundo no tiene esa esperanza. Usted y yo la tenemos. El apóstol Pablo sufrió tanto y él lo escribe, dice en varias ocasiones, dice, perdió aún la esperanza de vivir, de preservar la vida. Pero él miraba la fidelidad de Dios. Es bueno recordar de dónde estábamos antes y recordar la fidelidad de Dios. Que Él que nos sacó, Él es fiel y Él nos llevará. Que Él es poderoso para guardar nuestro depósito, dice la Biblia, hasta el fin. Debemos, hermanos, en cuarto lugar, ser pacientes hacia los perdidos, porque ellos no entienden. Ellos no entienden, ya sea su familia, familiares cercanos, algunos esposos, algunas esposas, algunos hijos, hijas, primos, tíos, quien sea. Debemos de pedir al Señor, cuando estemos pasando el rechazo, sufriendo el rechazo de ellos, debemos de recordar, hermanos, debemos de tener compasión, ser pacientes hacia ellos, recordar que también nosotros un tiempo estuvimos allí. O no se recuerda. Tan pronto se le olvidó. ¿Dónde estaba cuando Dios lo llamó? Algunos decían, ¿y estos locos aleluyas? ¿Por qué hacen eso, no? ¿Qué les ha pasado? Se volvieron locos, ¿no? Las personas que no han sido salvas no entienden el porqué el cambio tan radical en las vidas de muchos. Es que cuando Dios cambia, hermanos, lo cambia de adentro hacia afuera. Cuando tienes un encuentro personal, cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, Dios hace una cirugía espiritual dentro de él. Y no lo cambia de afuera hacia adentro como lo hacen las instituciones, que son buenas, pero no para la salvación. Pero Dios cambia nuestro corazón. Recuerde que Cristo dijo, el corazón es el malo. Porque dentro del corazón salen los hurtos, las avaricias, las idolatrías, los adulterios, las fornicaciones. De dentro del corazón los robos, los malos pensamientos salen de dentro del corazón. Mientras el corazón no es cambiado, el ser humano no puede cambiar. Personas que se pasan años en la cárcel y salen peor. ¿Sabe por qué? Porque mientras Dios no los cambie, su corazón, mientras ellos no entreguen su corazón a Jesucristo, simplemente estuvieron ahí encerrados, pero no hubo ningún cambio. Pero hay aquellos que están encerrados y su corazón, y ellos son libres. Salen, tal vez entraron de una manera, unos delincuentes tal vez, otros no, pero están allí. Pero si conocen a Cristo ahí donde están, salen diferentes porque Dios cambió su corazón y aunque estén ahí encerrados son libres. Debemos ser pacientes con aquellos que nos rechazan. Si usted le habla a alguien de Cristo y le dice, le comparte de su amor y de lo que Dios ha hecho en su vida y se burla de usted, no se desanime. Simplemente póngase a pensar que ahí está usted también. Que éramos igual que ellos. Recuerde dónde estábamos. Recuerdo la palabra de Dios mientras estudiaba, estaba cuando Pablo está ante Agripa y Festo. Estaba ahí ante el rey y el gobernador y Pablo está testificando en Hechos capítulo 26.
Y le está diciendo lo que pasó en su vida, le está relatando cuando él fue convertido a Cristo. Ya leímos lo que Pablo dijo, que él había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, que lo hizo en incredulidad, en ignorancia. Y Pablo le está testificando al rey Agripa ante Festo, y Festo le dice: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo, diciendo estas cosas en su defensa, Pablo dice: no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Festo le dice: estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. No, le dice: hablo palabras de verdad y de cordura, excelentísimo Festo. Wow. La Biblia dice que al contrario, debemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de lo que creemos ante aquellos que quieran saber lo que pasó en nuestras vidas, parafraseando, ¿no? Debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando la palabra de Dios. Cuando alguien venga y si usted le está testificando de Cristo, se comienza a burlar, simplemente ore, escuche. El Espíritu Santo le dirá qué hacer. Debemos de recordar, hermanos, a Cristo también lo llamaron loco, ¿sabes? Sí. Si lee ahí en Marcos capítulo 3, verso 21, Cristo estaba predicando. Y dice que cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle. Porque decían: está fuera de sí. Imagínense. Mire lo que dice 2 Corintios 4. Y esto, 2 Corintios capítulo 4, dice la palabra del Señor. ¿Por qué nosotros debemos de Vamos a leer del verso 1. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y escuchen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Debemos de recordar que ahí estábamos nosotros y que ellos también están. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos y no les ha resplandecido la gloria de Cristo. Debemos amarles, debemos de orar por ellos, debemos de darles una respuesta con mansedumbre y reverencia, y para eso tenemos que estar preparados. Necesitamos entender eso. Algunos decimos: bueno, ya le hablé de Cristo ya muchas veces, y a veces decimos: este no se va a salvar ni por nada, ¿verdad? Este ya está, va derechito, y nosotros juzgamos a veces, ¿no? No, hermano. Muchos oraron por nosotros. Gente que ni conocemos. Oraron por nosotros. Para que Dios nos abriera los ojos. Para que Dios nos tuviera misericordia de nosotros y quitar esa venda que había en nosotros, que Satanás había puesto. Y la luz de Cristo resplandecía en nuestros corazones. Y hoy sabemos que Dios nos ama. Vamos adelante, hermanos. Quiero darle algo más. 1 Pedro 4:7 dice algo más. Gracias al Señor.
Y yo quiero agregar algo más, quiero decirle en esto. ¿Cómo vivimos nuestras vidas? ¿Cómo continuamos el día de mañana? Debemos de continuar nuestras vidas con una actitud expectante, a la expectativa, a la espera de que el Señor viene. ¿Cómo debemos de vivir nuestras vidas para enfrentar el mañana? Con una actitud expectante, una actitud de espera, una actitud que, como dijo el Señor, vengo pronto. Y eso puede suceder en cualquier momento. No hay nada que se tenga que cumplir de las profecías bíblicas para que el Señor regrese. Todo se ha cumplido. La mayor profecía, una de las mayores profecías que se han cumplido el siglo pasado, fue el regreso de Israel a su tierra. Ya no hay nada. Aparte de eso, no hay nada que se tenga que cumplir para que el Señor venga por su iglesia. Y debemos de vivir con una actitud expectante. Y mientras vivimos en una actitud a la expectativa, esperando el momento, Dios nos reta a que pongamos la mirada en las cosas de arriba, en Él. Vivir una vida espiritual en santidad. Para que cuando Él venga, dice la Biblia, no nos alejemos de Él avergonzados, sino con gozo, esperándole. Porque aquel día se acerca y la noche está avanzada. Se acerca el día. Dice, pero miren lo que dice Pedro. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Escuche, sed pues sobrios y velad en oración. Sobrios y velad en oración. Cuando una persona está sobria, está despierta. Lo opuesto de sobrio es borracho, ¿no? Viviendo entre dos pensamientos, ¿sirvo a Dios o no le sirvo en este aspecto, no? ¿Sigo o no sigo? Anda medio. Pero hay que ser sobrios, hay que decir firmes hasta el final. Firmes hacia la meta. Firmes hacia donde vamos. Con un solo propósito definido en nuestras vidas. Sirviendo al Señor. La promesa de su regreso ha sido para la iglesia la esperanza bienaventurada. Desde que Cristo dijo, desde que Cristo ascendió al cielo, ahí en el libro que nos narra en el libro de los Hechos, de ahí del monte de los olivos se aparecieron aquellos ángeles, les dijeron a los discípulos, varones galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor regresa, antes de su segunda venida a la tierra, el Señor regresa por su iglesia, por nosotros. La noche está avanzada, se acerca el día, dice Romanos 12:13. Cuando habla de la noche que está avanzada, quiere decir que ya el tiempo para amanecer, la mayoría del tiempo en el reloj de Dios, se está terminando. La noche ha avanzado. Estamos en las últimas vigilias. La alborada se mira. Ya viene amaneciendo. El Señor viene pronto. La noche está avanzada. Se acerca el día. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Sabe cuándo dijo Juan eso? Hace 2000 años. ¿Sabe por qué lo dijo? Ya es el último tiempo. Porque en las dispensaciones de Dios, en el tiempo de Dios, la venida de Cristo, desde la venida de Cristo, la primera venida de Cristo como un bebé, ahí se cumplió, comenzó el tiempo a correr hacia abajo. Ya es el último tiempo.
Si estamos aquí es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dice Pedro, algunos piensan, ¿verdad? Dice Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, dice la palabra del Señor. Algunos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y dice Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero en el verso 8 dice, mas oh amado, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Qué bendición tenemos. Ya es el último tiempo. El Señor no retarda su promesa. Y debemos de vivir con esa expectativa. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién dijo eso? Cristo dijo. Ciertamente vengo en breve. La venida del Señor es eminente. ¿Sabe qué quiere decir eminente? Que puede pasar en cualquier momento, en cualquier fracción de segundos. El Señor regresa por su iglesia. 1 Corintios 15 dice que será en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y nosotros seremos transformados así, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Está preparado? ¿Cómo me preparo, pastor? Si tú no conoces a Cristo, entrégale tu corazón a Jesucristo. Es lo primero que tienes que hacer. Y vivir tu vida en santificación, santificando, limpiando tu vida. Esperando. Vivir la expectativa de que puede suceder en cualquier momento, incluso antes que salgamos por esa puerta. Si no fuera eso, hermano, esa es nuestra esperanza. Si no tuviéramos esperanza en Cristo, en que Cristo resucitó y que un día va a regresar, todo el mensaje del Evangelio completo, seríamos los más miserables. Por eso las personas que no conocen a Cristo viven en la miseria espiritual, no solamente en la miseria, además están muertos en delitos y pecados, dice Efesios. No sienten, no ven, no pueden entender lo que está sucediendo, no pueden entender los tiempos, lo que está sucediendo en el mundo. Porque están ciegos espiritualmente. Y yo creo que algunos en la iglesia también lo están. Porque no leen la Biblia, porque no leen la palabra, porque no meditan en ella, porque no oran, porque se han acostumbrado. Que Dios nos ayude. Amén. El Señor dice que viene en breve. Y Él es un Dios fiel. Sus promesas siempre se han cumplido. Él solamente Él sabe su tiempo, cuándo. Pero puede suceder en cualquier momento. Recuerde que Dios vive en la eternidad. Amén. Sin interesarnos mucho, sin importar mucho la interpretación que se le da a las Escrituras o que algunos grupos le dan a las Escrituras, pensando que el Señor viene ya o que viene durante la gran tribulación por su iglesia o al final. Aparte de eso, hermanos, nosotros debemos de vivir nuestra vida como si fuera el último día. Si viene o no viene, lo importante es que Él viene. Algunos está igual, ¿verdad? Algunos se pelean pensando, Jesucristo murió, que Jesucristo no murió crucificado, que murió solamente. El caso es que murió. Eso es lo importante, que murió por nuestros pecados. Pagó por nuestros pecados.
Algunos le dan más importancia al palo que a Jesucristo mismo. Al árbol en que fue crucificado, al madero en que fue crucificado, que al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo mismo pasa. Lo importante, debemos de poner nuestra mirada, de vivir expectantes, que el Señor viene. Eso es lo importante. ¿Cuándo venga? Cuando Él venga. Lo importante es que viene. Él cumplirá su promesa que hizo, que regresará por su iglesia. No os dejaré huérfanos, yo soy Espíritu Santo, vendré a vosotros. Y vino lo mismo, Él va a regresar. Pedro decía, en el 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y nos da un reto: sed sobrios y velad en oración. ¿No se ha dormido nadie aquí? ¿No? Nadie está dormido. Pues algunos se han dormido espiritualmente. Aunque estén despiertos, están dormidos espiritualmente. Y me llama la atención que dice, velad en oración. Recuerdo cuando Jesús fue a orar en el Getsemaní, sus discípulos se durmieron. Estaban cansados de sueño, natural, ¿no? Jesús también estaba muy cansado, más la presión que tenía. Esas veces cuando tú te sientes tan cargado, tan cansado, exhausto, ¿verdad? Te sientes físicamente, ¿no? Que te quedas dormido, drenado. Los discípulos estaban así, pero Jesús más. Recuerden que Jesús sufrió como hombre, era uno como uno, usted y como yo. Pero los discípulos se durmieron. Pedro dice que debemos de velar en oración. Pedro sabía y recordaba que él también se quedó dormido allá. Yo no sé si estaría pensando, cuando estaba escribiendo aquí, estaría pensando, ¿por qué me quedé dormido? Y nos lo encarga a nosotros, porque muchos estamos dormidos. Muchos se han quedado dormidos en las iglesias, entre los edificios, entre las bancas, las sillas. En su caminar diario con Dios se han quedado dormidos. Ya no viven a la expectativa de que el Señor puede regresar. Y piensan como el mundo piensa. Hoy y mañana iremos a tal ciudad, ganaremos, traficaremos, haremos todo lo que haremos, cuando no sabemos que el Señor puede venir para nosotros en cualquier momento. Y pensamos, a veces la gente piensa como el mundo. Sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si el Señor quiere, debemos. Mejor, si el Señor quiere y lo permite, haremos esto o aquello, pero si el Señor quiere. Una actitud diligente. Diligente al cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pablo decía al escribir ahí en Romanos 11 al 13, no se lo voy a leer todo, pero dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Wow. A veces somos tan perezosos. Deberíamos de ser diligentes. Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo tenía que ser diligente en lo que hacía. Y nosotros como cristianos tenemos que ser diligentes en servir al Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es que no sé, no he descubierto mi talento. Pues ¿cómo lo vas a descubrir si nunca haces nada? No hay compromiso en tu vida. ¿Cómo vas a servir al Señor si no hay compromiso? Es que el pastor no me pone a hacer nada. Pues ¿cómo te voy a poner si te miro cada mes? Calladitos.
examínese a usted mismo. Examinémonos a nosotros mismos si estoy diciendo mentira. Los que están aquí diligentes, sirviendo al Señor con espíritu fervoroso, se están sirviendo. Pero algunos andan por allá afuera solamente, rodeándole a la situación. ¿Sabe qué? No viven a la expectativa de que el Señor regresa y le vamos a dar cuentas. Ojalá y que Dios nos ayude. Y digo nos ayude porque todos tenemos que vivir, todos tenemos que ser diligentes. Gozosos en la esperanza, dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Los que venimos a orar somos muy pocos. El servicio de oración es el que menos concurrencia tiene, ¿sabe? Cuando la oración es la arma principal y el diablo ha engañado a tantos. Aquí dice, compartiendo para los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Usted ni goza, ni llora, ni nada. Simplemente está neutral. Que lloren los que lloran y que gocen los que gocen. Yo voy, a mí yo soy yo. ¿Sabe qué pasó esta semana? Oh, sí, ¿verdad? Déjenme decirles, no les voy a decir. Han pasado muchas cosas. ¿Sabe lo que le pasó al hermano? ¿A la hermana? Venga a la oración y verá todas las necesidades que hay. Pero no vivimos a la expectativa. Nos hemos quedado como los discípulos dormidos. La Biblia nos dice que debemos de vivir expectantes, hermano. El tiempo se acerca. Todos batallamos. Que vivimos en este mundo caído. Siempre va a haber luchas, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber enfermedades, siempre va a haber tribulaciones. Pero el pueblo de Dios, tenemos un Dios omnipotente, que todo lo puede. Tenemos un Dios que es omnisciente, que todo lo conoce. Omnipresente, que está en todas las partes y en todas nuestras situaciones. Un Dios que ha prometido que nunca nos dejará y nunca nos desamparará y que siempre nos va a sostener con la diestra de su justicia. ¡Qué bendición tenemos! Yo no sé por lo que haya pasado esta semana usted y por lo que esté pasando. Hay momentos difíciles que muchos de nuestros hermanos están pasando y pasaremos. Pero hermano, debemos de prepararnos hoy. Que nuestra vida esté fundada en la roca que es Jesús. Y en las promesas de su palabra, del que Él está con nosotros cuando pasemos por el agua, por el fuego, por los ríos, que Él nunca nos dejará. Y como dice Romanos, y como dice Salmo 23, estará con nosotros. Aún, hermano, en el valle de la muerte. Cuando ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Damos gracias a Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Adore al Señor unos momentos por sus bendiciones, por sus cuidados. Padre, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por Jesús, nuestro Salvador, y por tu Espíritu Santo que nos fortalece, que nos guía, que nos enseña, que intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Te damos gracias porque no estamos solos. Cuando el mundo, Señor, se derrumba, el salmista hacía una pregunta: ¿qué ha de hacer el justo? No podemos volar como las aves hacia el monte o al extremo del mar. Tú nos mandas que vengamos a ti los trabajados y cargados y que tú nos vas a hacer descansar. Por eso en esta hora venimos a ti, Señor. Y Señor, en estos momentos bendecimos tu nombre y te damos gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos, por salvarnos y por mantenernos caminando hacia la meta, por las fuerzas que nos das, por la confianza. Gracias, Señor. Y si tú estás aquí y no conoces a Jesús como tu Salvador personal, este es el momento. Ahí donde estás, solamente dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, entra a mi corazón. Yo necesito esa paz, ese perdón que solamente tú puedes dar. Te damos gracias, Señor, en estos momentos. Adore a Dios en estos momentos por un minuto, dos. Dígale gracias, Señor. Con sus propias palabras, dígaselo a Él.